Vamos a efectuar el análisis de un sistema que está describiendo un movimiento circular. En este caso, una masa, se la considera masa puntual, la cual su trayectoria es una circunferencia. Primero que todo vamos a representar las fuerzas que se ejercen sobre la masa, y tenemos la tensión del hilo y tenemos el peso, el peso de la masa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero que todo, vamos a modelizarla como un punto, como una partícula punto. ¿Cuál es la importancia de, de modelizarla como una partícula? Es que se simplifica la situación, porque dicho sea de paso es un sólido rígido. Entonces nosotros trazamos dos ejes perpendiculares, eje Y y eje X de referencia, imaginarios, por eso se trazan de línea punteada. Trazamos el vector tensión T. ¿Para qué son los ejes? Porque nosotros proyectamos formando 90 grados, proyectamos formando 90 grados con los ejes, y logramos de esta forma obtener las componentes de la tensión en el eje X y la componente de la tensión en el eje Y. Después, vertical y hacia abajo, el peso de la masa. ¿Para qué descomponemos? Porque lo más sencillo es trabajar con sistemas en el cual todas las fuerzas, sean componentes o no, estén todas perpendiculares entre sí. Una vez que nosotros tenemos las componentes, podemos eliminar el vector tensión neto, porque es equivalente a tener las componentes, y podemos proceder a calcular el módulo del peso de la masa, que son 0,2 kilogramos por la aceleración gravitatoria, que nos da un valor de 1,96 newton. Debemos observar e identificar que en el giro, en el movimiento circular, verticalmente, en la dirección vertical, no existe movimiento, la aceleración es cero, por lo tanto la fuerza neta es cero. Por lo cual, la componente de la tensión en el eje Y menos, si lo resto como vector, menos el peso, o en realidad si sumo todos los vectores me da cero. Como los sentidos son opuestos, en la suma de vectores va a aplicar una resta de módulos, y nos va a quedar que el módulo de la tensión Y es igual al módulo del peso, y el módulo de la tensión en Y es de 1,96 newton. Entonces, podemos nosotros ahora trazar para profundizar un poquito el análisis, tensión, las componentes de la tensión
la componente de la tensión del vector tensión en el eje Y, la componente del vector tensión en el eje X, y a este vector, a esta componente, lo traslado hacia el otro extremo, y acá teníamos una inclinación de 20 grados, por lo cual es la misma que el valor de este ángulo. Esto que nos permite aplicar una función trigonométrica, que es la tangente de 20 grados, que proviene del cociente entre el cateto opuesto, que este x, esta componente trasladé para acá, sobre ti, que es el cateto adyacente, que en este caso corresponde a la componente de la tensión en el eje Y. ¿Cuál es el objetivo de este planteo? Despejar tensión en X, que da el valor de tensión en Y por la tangente de 20 grados. En esta situación, la tensión en X nos da un valor de 0,71 newton. Cuando nosotros analizamos un movimiento circular uniforme, en este caso, porque la velocidad angular es constante, y por lo tanto, si la velocidad angular es constante, la aceleración angular es cero. Dicho sea de paso, el módulo de la velocidad tangencial también es constante. La aceleración centrípeta lo que produce es un cambio en la dirección del vector velocidad tangencial. Sabemos que un vector posee 4 características: dirección, sentido, módulo y punto de aplicación. La fuerza centrípeta provoca únicamente un cambio en la dirección del vector, velocidad instantánea. El módulo permanece constante. Planteando la ley fundamental de la dinámica, en este caso no tenemos un movimiento traslacional, sino que tenemos un movimiento circular, por lo cual la fuerza es centrípeta. El nombre lo transmite todo, apunta hacia el centro de giro, su sentido es hacia el centro de giro, y viene dada por el producto de la masa por la aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta proviene del cociente del cuadrado de la velocidad sobre el radio. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos identificado esto conceptualmente, pasamos a la sustitución de los valores. La fuerza centrípeta, habíamos planteado que en el eje vertical la fuerza neta es cero. La sumatoria de las fuerzas en el eje Y es nula. Voy a plantearlo acá de vuelta. La sumatoria de las fuerzas en el eje Y es nula. En el eje X nos queda la componente de la tensión en el eje X. Esta componente, este vector,
es el que proporciona la fuerza centrípeta de manera tal que proporciona la aceleración centrípeta de manera tal que proporciona el movimiento circular y el cambio en dirección del vector tangente a la circunferencia, a la trayectoria, que es el vector velocidad. Por lo cual acá nos queda tensión T habíamos analizado acá 20 grados, tensión en X, trasladada, tensión en y por la tangente del ángulo habíamos sacado que tensión en X es un valor de 0,71 newton. Entonces, este vector tensión en X es el que proporciona la fuerza centrípeta, por lo tanto es 0,71 newton. La masa son 0,2 kilogramos, la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio de giro. Acá nos dan un valor de 80 centímetros, es la longitud de la cuerda. Entonces eso implica que nosotros